Un estrecho de apenas 33 kilómetros que controla el 20% del petróleo que mueve al mundo entero. Un desierto donde el suelo llega a 70 grados centígrados en verano. Una cadena montañosa que divide el clima del planeta como si fuera un muro. Irán no es lo que crees. No es solo un país del Oriente Medio. Es una de las geografías más estratégicas, más extremas y más codiciadas que existen sobre la Tierra. Hoy vamos a demostrarlo con sus 15 datos geográficos más impactantes. Dale like, suscríbete, activa la campanita y no te muevas. Empecemos. Número 15. El país que no cabe en ninguna caja. Cuando alguien dice Irán, la mayoría imagina desierto y arena. Error monumental. Irán tiene 1.648.195 kilómetros cuadrados, más grande que toda Europa occidental combinada. 4 veces el tamaño de España, 10 veces el de Cuba. Es el 17º país más grande del mundo entero. Pero no es solo su tamaño lo que lo convierte en una anomalía geográfica. Es la diversidad brutal de lo que ese tamaño esconde. En un solo país conviven nieves eternas, desiertos de sal que queman los ojos, bosques subtropicales a orillas del mar Caspio, llanuras fértiles donde han crecido civilizaciones durante 5.000 años y cordilleras que superan los 5.000 metros. Eso no es un país, es un continente comprimido. Y el punto exacto donde ese continente se conecta con el resto del mundo es directamente la pieza más importante del tablero energético global. Número 14. El Estrecho de Hormuz, la llave maestra del petróleo mundial. Prepárate para el dato que cambia cómo ves el mapa. En el extremo sur de Irán, el Golfo Pérsico se estrecha hasta formar un canal de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto. Eso es el Estrecho de Hormuz. 33 kilómetros, menos distancia que de una ciudad a su suburbio. Y sin embargo, por ese corredor de agua, pasan cada día entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo. El 20 a 21% de todo el suministro global de crudo que se transporta por vía marítima. No existe ningún otro punto del planeta donde tanta energía pase por tan poco espacio. El petróleo de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Irak y Qatar tiene que pasar por Hormuz. No hay alternativa viable a escala global. Irán controla la orilla norte de ese estrecho en toda su longitud. Por eso este pedazo de geografía no es solo un dato. Es la razón por la que Irán aparece en cada conversación sobre economía global, seguridad energética y geopolítica internacional. La geografía lo puso ahí, y lo que está debajo del suelo iraní amplifica ese poder de forma exponencial. Número 13. Las reservas que hacen temblar mercados. El suelo de Irán guarda una de las combinaciones más brutales de recursos energéticos del planeta. Tercera reserva de petróleo probada del mundo, con aproximadamente 209.000 millones de barriles bajo tierra. Segunda reserva de gas natural del planeta, solo superada por Rusia, con más de 34 billones de metros cúbicos. Y todo eso concentrado principalmente en una región, Juzestán, en el suroeste del país, donde la cuenca sedimentaria del Golfo Pérsico acumuló durante millones de años más energía fósil de la que la mayoría de continentes verá jamás. Esta no es una coincidencia geológica menor, es el resultado directo de que Irán está asentado sobre el borde de la placa arábiga, donde los sedimentos marinos se comprimieron durante decenas de millones de años, hasta convertirse en los yacimientos más ricos del mundo conocido. La geografía generó esa riqueza, y esa misma geografía la rodea con unas defensas naturales que ningún arquitecto humano habría diseñado mejor. Número 12. El Zagros, la muralla que dividió civilizaciones. Imagina una cadena montañosa de 1.500 kilómetros que cruza Irán de noroeste a sureste como una espina dorsal de roca. Los montes Zagros no son solo una barrera física, son una frontera climática, histórica y geológica de primer orden mundial. Al oeste del Zagros está Mesopotamia, el Golfo Pérsico y las llanuras áridas. Al este, la meseta iraní, el corazón del país, y un territorio que ningún ejército pudo conquistar fácilmente en toda la historia humana. Los Zagros tienen picos que superan los 4.000 metros y en invierno acumulan tal cantidad de nieve que sus deshielos alimentan los ríos que irrigan las tierras agrícolas de Irak.
El agua que hace posible la agricultura en otro país nace en las montañas de Irán. Eso es poder geográfico puro, una montaña que exporta vida a sus vecinos sin que ellos puedan hacer nada al respecto. Y en el extremo opuesto de esa montaña, el paisaje se convierte en algo que parece de otro planeta. Número 11. El desierto de Lut, el lugar más caliente de la Tierra. En el centro oriente de Irán existe una depresión de más de 51.000 kilómetros cuadrados, donde el suelo puede alcanzar los 70,7 grados centígrados. No el aire, el suelo. La NASA midió esa temperatura en el año 2005 y lo convirtió en el récord de temperatura de superficie más alto jamás registrado en nuestro planeta. El desierto de Lut, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, no es solo arena y vacío. En él se encuentran yardans, que son columnas de roca esculpidas por el viento durante milenios, cratones de sal, depresiones que bajan hasta 56 metros bajo el nivel del mar exterior y dunas que alcanzan 300 metros de altura. En el verano del Lut, prácticamente ningún organismo vivo puede sobrevivir en la superficie. Es uno de los pocos lugares del planeta donde incluso las bacterias tienen límites. Y en el norte de este país hay un mar tan extraordinario que los científicos llevan décadas sin ponerse de acuerdo en cómo llamarlo. Número 10. El Mar Caspio, el lago que se cree océano. Al norte de Irán, entre montañas cubiertas de bosques densos y húmedos, aparece algo que desobedece cualquier categoría geográfica convencional. El Mar Caspio es el cuerpo de agua interior más grande del planeta, con 371.000 kilómetros cuadrados de superficie, más grande que Alemania, pero no conecta con ningún océano. No tiene salida al mar abierto. Es técnicamente un lago, el más grande del mundo, pero con olas, tormentas, salinidad y dinámica que se parecen más a un mar que a cualquier lago conocido. Irán tiene 740 kilómetros de costa sobre el Caspio, y eso es extraordinariamente relevante. Bajo sus aguas reposan reservas de petróleo y gas natural, que se estiman en miles de millones de barriles adicionales. 5 países comparten ese cuerpo de agua: Irán, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Y durante décadas han debatido sus fronteras submarinas porque quien controla el fondo del Caspio controla energía. Número 9. Un país, diferentes biomas. En Irán, puedes hacer algo que en muy pocos países del mundo es físicamente posible. En menos de 300 kilómetros de distancia, bajar de bosques subtropicales con más de 1.000 milímetros de lluvia al año, hasta desiertos, donde caen menos de 50 milímetros en todo el año. La franja costera del Caspio en la región de Gilán y Mazandarán tienen humedad permanente, vegetación densa, arrozales y cultivos tropicales. Cruzas los montes Alborz, que superan los 5.600 metros en su pico más alto, el Damavand, y en pocas horas llegas a la meseta central iraní, donde el suelo está agrietado de sequedad y la lluvia es un evento excepcional. Ese contraste no es solo espectacular para el turismo, tiene consecuencias directas sobre los recursos de agua, la agricultura, la distribución de la población y la viabilidad económica de regiones enteras. El Alborz no solo divide paisajes, divide posibilidades de vida. Y hablando del Alborz, hay un volcán en su interior que muy poca gente conecta con Irán y que cambia completamente la imagen que el mundo tiene de este país. Número 8. El Damavand, el volcán más alto de Asia. En el centro de la cadena del Alborz, a menos de 100 kilómetros de Teherán, la capital de Irán y una de las ciudades más pobladas del planeta, se eleva el Damavand a 5.610 metros sobre el nivel del mar. No solo es el pico más alto de Irán, es el volcán más alto de Asia, el 10º pico ultraprominente del mundo y uno de los estratovolcanes potencialmente activos más importantes del hemisferio norte. Técnicamente, el Damavand no está dormido. Emite gases de azufre, tiene actividad fumarólica y los geólogos lo clasifican como volcán en estado latente, no extinto. Una megaciudad de casi 10 millones de habitantes, Teherán, está a menos de 80 kilómetros de un volcán que los científicos no declaran completamente inactivo. Eso, en términos de riesgo geológico y planificación territorial, es uno de los datos más impactantes de la geografía urbana del mundo entero. Y si el norte tiene esa amenaza latente, el sur tiene una arquitectura de agua subterránea que cambió el curso de la civilización humana. Número 7. Los Qanats, la ingeniería que hizo posible la vida en el desierto.
Hace más de 3000 años, en la meseta iraní, los ingenieros de las civilizaciones antiguas resolvieron un problema que parecía imposible: hacer que el agua de las montañas llegara a los valles secos sin evaporarse en el camino bajo un sol que calcina todo. La solución fue el Qanat, un sistema de túneles subterráneos horizontales, cavados a mano, que aprovechan la pendiente natural del terreno para transportar agua desde los acuíferos de las montañas hasta los asentamientos en las zonas áridas, completamente sin bombas, sin energía, sin motor, solo gravedad y geometría. Irán tiene más de 37.000 Qanats activos que siguen funcionando hoy, en el siglo XXI. Con la misma lógica que se inventó hace milenios. El más largo mide más de 70 kilómetros. Esta tecnología se exportó desde Irán hacia el norte de África, la península arábiga, España y América Latina, donde todavía existen sistemas derivados del Qanat original. La geografía árida de Irán forzó una innovación que irrigó civilizaciones enteras en 3 continentes. Y si el agua subterránea fue la gran solución, el siguiente dato te muestra dónde la geografía iraní crea una de las trampas climáticas más extremas del planeta. Número 6. La depresión del Mar Muerto iraní, el lago que desaparece. En el centro de Irán existe el lago Urmia, o lo que queda de él, con una extensión original de más de 5.000 kilómetros cuadrados. Fue durante siglos el lago salado más grande de Oriente Medio y el 6º más grande del mundo entero. Hoy ha perdido más del 90% de su superficie por una combinación de factores que los geógrafos llevan décadas documentando, como el desvío masivo de los ríos que lo alimentaban para riego agrícola, el cambio en los patrones de lluvia regional y la sobreexplotación de acuíferos cercanos. Lo que queda a día de hoy es una costra de sal rosada. Su color se debe a las algas halófilas y los camarones brine, que sobreviven en concentraciones de sal 10 veces superiores al océano, visible incluso desde el espacio. El desastre del lago Urmia es considerado uno de los mayores colapsos de ecosistemas lacustres en la historia moderna y ha convertido esta zona en uno de los casos de estudio más importantes del mundo sobre gestión del agua en zonas áridas. La geografía de Irán no solo produce maravillas, también produce advertencias. Y en el extremo opuesto del país, hay un archipiélago en el Golfo Pérsico que muy poca gente asocia con Irán y que tiene una posición estratégica que va más allá de cualquier otro punto de la región. Número 5. Las islas del Golfo Pérsico, posiciones que no tienen precio. En el Golfo Pérsico, Irán controla varias islas que en términos de área son pequeñas, pero en términos de posición geográfica son invaluables. La más importante es la isla de Qeshm, la mayor del Golfo Pérsico, con 1.491 kilómetros cuadrados, ubicada directamente frente al estrecho de Hormuz. Pero más allá de Qeshm, están las islas de Hormuz, Larak y Abu Musa. Esta última, junto con las 2 islas Tum, son unas de las posiciones navales más estratégicas del mundo. Desde esas islas se domina visualmente y operativamente el canal principal de navegación del estrecho. En términos militares y comerciales, controlar esas islas equivale a tener la llave en la mano frente a la cerradura más importante del sistema energético global. Por eso los cartógrafos, los economistas y los analistas de logística marítima conocen estas islas perfectamente, aunque el resto del mundo apenas sepa que existen. La geografía las puso ahí, y eso no tiene precio. Y el río que nace en las montañas de este país, antes de convertirse en uno de los más legendarios de la historia, tiene una historia geológica que nadie te contó en el colegio. Número 4. El Tigris y el Éufrates nacen de las aguas iraníes. Esta es la conexión que más gente desconoce. Los ríos que hicieron posible Mesopotamia, la primera gran civilización agrícola de la historia humana. El origen de la escritura, las ciudades y las leyes, no nacen en Irak. Nacen en las montañas de los Zagros y la zona montañosa del noroeste de Irán. El Karun, el río más caudaloso de Irán, es afluente del sistema del Tigris. El Araxes alimenta cuencas que convergen en el norte. Las nieves del Zagros derretidas cada primavera son las que durante milenios inundaron los valles del Tigris y el Éufrates.
depositaron el sedimento que fertilizó los suelos de Irak y Siria, y hicieron posible la agricultura que alimentó a los primeros imperios de la historia. Las civilizaciones de Mesopotamia no se construyeron sobre suelo iraquí solamente, se construyeron sobre el agua que venía de las montañas iraníes. La geografía de Irán literalmente irrigó el nacimiento de la civilización occidental. Si eso no es importancia geopolítica a escala histórica, nada lo es. El siguiente dato te va a mostrar algo que los satélites captaron y que convierte a Irán en uno de los laboratorios geológicos más activos del planeta. Número 3. Irán sobre las placas, uno de los países con mayor riesgo sísmico del mundo. Irán está ubicado exactamente sobre la zona de colisión entre tres placas tectónicas. La placa arábiga empujando hacia el norte, la placa de Eurasia resistiendo desde arriba y la placa de la India ejerciendo presión desde el este. Ese choque permanente es lo que formó los Zagros y el Alborz, dos de las cadenas montañosas más jóvenes y geológicamente activas del planeta, pero también es lo que convierte a Irán en uno de los países con mayor frecuencia sísmica del mundo. Entre los años 1900 y 2020, Irán sufrió más de 20 terremotos de magnitud superior a 7,0. El terremoto de Bam en 2003 destruyó una ciudad de 200.000 habitantes en menos de 26 segundos. El de Manjil Rudbar en 1990 mató a más de 40.000 personas. Esta actividad no es accidental, es la consecuencia directa de que Irán es el punto de encuentro entre placas continentales en movimiento permanente. El mismo proceso geológico que creó sus montañas, generó sus recursos minerales y modeló su paisaje, también lo sacude desde adentro sin parar. Y hay un fenómeno climático que afecta a Irán y que tiene consecuencias directas sobre continentes enteros, aunque nunca lo hayas conectado con este país. Número 2. El polvo de Irán, que viaja hasta Europa, en la meseta central y en los desiertos del este de Irán. Cuando los vientos estacionales barren los suelos secos de la cuenca del desierto de Kabir y el desierto de Lut, levantan partículas de polvo fino que ascienden a miles de metros de altura y viajan miles de kilómetros en la atmósfera. Las tormentas de polvo originadas en Irán, junto con las del Sahara y Arabia, son una de las principales fuentes de aerosoles atmosféricos del hemisferio norte. Ese polvo, cuando llega al Mediterráneo y a Europa, fertiliza los suelos con minerales que los sistemas agrícolas europeos no producen naturalmente. Cuando llega al Atlántico, fertiliza el fitoplancton marino, que captura carbono y produce oxígeno. La geografía árida de Irán está literalmente participando en el ciclo del carbono global, en la fertilidad de los océanos y en los patrones de lluvia del Mediterráneo. Un desierto en el centro de Asia que alimenta ecosistemas en otro continente. La Tierra no funciona en compartimentos, funciona en redes. Y el dato número 1 cambia todo lo que creías saber sobre por qué Irán existe donde existe y por qué ese lugar específico en el mapa es irrepetible. Número 1. Irán, el cruce de caminos más importante de la historia humana. Este es el secreto que hace que todo lo anterior tenga sentido. La posición geográfica de Irán no fue un accidente de la tectónica. Es el resultado de que este territorio conecta simultáneamente 4 de las zonas más importantes del planeta. El Oriente Medio Árabe al oeste, Asia Central al norte, el subcontinente indio al este, y el Golfo Pérsico y el Océano Índico al sur. Durante milenios, todos los intercambios comerciales, culturales, militares y tecnológicos entre esas regiones tuvieron que pasar por la meseta iraní o por sus costas. La ruta de la seda no fue una línea, fue una red, y el nodo central de esa red era Irán. El trigo, la seda, las especias, el vidrio, las ideas matemáticas, los sistemas de escritura y las religiones, todo pasó por aquí. Hoy, ese rol no ha cambiado. El corredor norte-sur que conecta Rusia con el Golfo Pérsico pasa por Irán. Los gasoductos y oleoductos que intentan conectar Asia Central con los mercados globales tienen que rodear o atravesar Irán. La fibra óptica submarina que une Europa con Asia toca sus costas. La geografía de Irán no es una curiosidad regional, es una de las razones fundamentales por las que el mundo funciona como funciona. Y eso, ningún mapa simplificado te lo va a explicar. Eso sería todo. 15 datos que convierten a Irán en una de las geografías más estratégicas, más extremas y más influyentes del planeta. ¿Cuál te voló más la cabeza?
El estrecho de Hormuz, con sus 33 kilómetros que controlan el petróleo del mundo, el suelo a 70 grados del desierto de Lut, o el hecho de que los ríos que hicieron posible la primera civilización nacen en las montañas iraníes. Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque lo que se viene va a ser igual de épico. Nos vemos.